Ahora vamos a comparar daño a la vía corticoespinal lateral cuando tenemos un evento cerebrovascular versus cuando hay daño a nivel de la médula espinal. Entonces, aquí tenemos corte coronal del sistema nervioso central y cortes transversales. Aquí ponemos una vista lateral del sistema nervioso central. Aquí está el lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. Aquí está el cerebelo, aquí está el puente. Aquí está el bulbo raquídeo y todo lo demás es médula. Entonces vamos a hacer cortes transversales así. Aquí está la médula, esta es la parte posterior, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Hacemos el corte así y lo ponemos así. Aquí está posterior, aquí está anterior. Entonces, aquí posterior, aquí anterior. Aquí están las raíces anteriores, y solo voy a poner aquí una raíz, o sea, la raíz posterior. Aquí igual raíz posterior, aquí está el ganglio de la raíz posterior. Pero ahorita solo voy a poner las raíces anteriores porque estamos viendo vía motora. Entonces raíz anterior, aquí igual, raíz anterior. Pongo nada más esta como raíz posterior, pero ya nada más en los siguientes cortes pongo raíz anterior. Ya sabemos, esta parte es anterior, esta parte es posterior. Entonces, ya la vía de tracto corticoespinal lateral, que es la vía motora voluntaria para las extremidades superiores e inferiores, ya lo vimos en el vía anterior. Ya también vimos que si tenemos daño a la motoneurona superior, el paciente se va a presentar con parálisis espástica, con hiperreflexia y con aumento del tono muscular. Cuando el paciente tiene daño a la motoneurona inferior, el paciente se va a presentar con parálisis flácida, con hipotonía, una disminución del tono muscular, y con hiporreflexia. Así. Todo esto lo vimos en el vía anterior. Entonces, rápidamente ponemos la vía corticoespinal lateral para poner daño por un evento cerebrovascular y daño por daño a la médula espinal. Entonces, aquí tenemos la primera neurona, está en la corteza prefrontal. Rápidamente ponemos, aquí están los ventrículos laterales, aquí está el cuerpo calloso y aquí está el septum pellucidum. Ventrículos laterales, cuerpo calloso, septum pellucidum, cápsula interna, aquí cápsula interna, y aquí nada más está líneas para pintar la línea media. Agarramos el sistema nervioso central, aquí está, digamos, esto es lóbulo frontal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Aquí vamos a hacer un corte a nivel del giro prerolándico. Entonces aquí está el giro prerolándico, aquí hacemos el corte a nivel del giro prerolándico, así. Entonces todo esto va a ser giro prerolándico, todo esto es giro prerolándico de un lado y del otro, pero todo esto es corteza prerolándica que pertenece al lóbulo frontal. Entonces todo esto es lóbulo frontal. Entonces tenemos el cuerpo de la primera neurona, está en el área de Brodmann 4 y 6 que pertenece al giro prerolándico. Sus axones bajan por la cápsula interna, se cruzan al lado opuesto a nivel del bulbo raquídeo y sus axones descienden por la parte lateral de la médula espinal, así, y hacen sinapsis con la motoneurona inferior. Entonces aquí está la motoneurona inferior. Digamos, por ejemplo, esta es la motoneurona inferior que va a inervar a los músculos de los pies. Aquí está otra motoneurona inferior que sigue estando en la corteza prefrontal, que hace lo mismo, baja por la cápsula interna, se cruza al lado opuesto, desciende por la parte lateral y llega a las astas anteriores. Aquí esta llegó más arriba, porque esta está haciendo sinapsis con una motoneurona inferior que va a inervar, digamos, la pierna. Entonces, esta va a inervar a los músculos de la pierna. Y aquí tenemos otra motoneurona superior, sus axones pasan por la cápsula interna, se cruzan al lado opuesto, los axones bajan y hace sinapsis aquí. Y aquí sale otra motoneurona, esta es una motoneurona inferior que va a inervar a los músculos del brazo, por ejemplo.
Entonces aquí estamos poniendo 3 motoneuronas superiores que se encuentran en la corteza prefrontal. Lo único que cambia es qué tan cerca de la línea media están. Aquí esta está más cerca de la línea media que esta. Que ya en el homúnculo de Penfield vimos esta región en la que controla, por ejemplo, los pies, las piernas, y parte más para acá es la que controla los brazos. Entonces aquí yo puse las neuronas un poco más lateral, pero está el esquema. Entonces tenemos 3 motoneuronas que están descendiendo y unas hacen sinapsis con esta motoneurona inferior, con esta motoneurona inferior y otras con esta motoneurona inferior. Ahora vamos a poner lo mismo de este lado. Aquí está la motoneurona superior, baja por la cápsula interna, se cruza al lado opuesto, sus axones bajan, bajan, bajan y hacen sinapsis aquí en las astas anteriores con una motoneurona inferior que va a inervar a los músculos del pie. Lo voy a poner en otro color. Aquí está. A los músculos del pie. Aquí tenemos otra motoneurona superior. Sus axones bajan por la cápsula interna, se cruzan al lado opuesto, bajan por la parte lateral de la médula espinal y hacen sinapsis con otra motoneurona inferior que va a inervar a los músculos de la pierna. Aquí están los músculos de la pierna. Y aquí está otra motoneurona superior que baja por la cápsula interna, sus axones se cruzan al lado opuesto, así, y hace sinapsis en las astas anteriores, inervando a músculos del brazo. Entonces aquí están igual, otra vez todo esto es corteza prefrontal. Aquí están las motoneuronas superiores que inervan o finalmente van a inervar o finalmente van a hacer sinapsis con motoneuronas inferiores que van a inervar a músculos de distintos niveles del cuerpo. Aquí lo único que cambia de estas motoneuronas es qué tan a la línea media están. Este esquema es más acertada a la realidad que este. Aquí las neuronas me quedan un poco laterales. Pero esta es la parte de la corteza. Esta es la parte de la corteza en donde se integra o en donde se controla la parte de la corteza que controla la parte motora del pie. Esta es la parte de la corteza que controla la parte motora o la vía motora de la pierna. Y esta es la parte de la corteza que controla la vía motora del brazo. Así. Entonces, vamos a hacer un daño. Por ejemplo, aquí tenemos un evento cerebrovascular. Entonces, tenemos evento cerebrovascular y se va a dañar esta parte de la corteza. Entonces, si tenemos daño a la corteza, tenemos daño a la motoneurona superior. Daño a la motoneurona superior. Entonces, ya en el video anterior dijimos, se están dañando los cuerpos de la motoneurona superior que se encuentra en la corteza derecha. Y si se dañan los cuerpos de la motoneurona superior que se encuentran en la corteza derecha, vamos a tener parálisis espástica de los músculos del lado izquierdo. En este caso, si se dañó la motoneurona superior que está en la región de la corteza, en donde está la parte motora del pie, vamos a tener parálisis espástica de los músculos del pie. Entonces, digamos, aquí solo fue un evento cerebrovascular, en donde solo tenemos involucramiento de la motoneurona superior, que está en la corteza, en donde se controla la vía motora del pie. Entonces, en este caso, solo tenemos parálisis espástica del pie. Solo así. Ahora vamos con cuando tenemos daño a la médula espinal. Entonces, digamos que el daño está aquí. Aquí está el daño a la médula espinal. Entonces, se va a dañar todo lo que está a este nivel. Entonces, ¿qué está pasando por aquí? Están pasando los axones de las motoneuronas superiores que están aquí. Y aquí tenemos axones de las 3 motoneuronas superiores que pusimos. Tenemos el axón de la motoneurona superior que está en la corteza que controla la vía motora del pie. Tenemos el axón de la motoneurona superior que está en la corteza que controla la vía motora de la pierna. Y tenemos daño a los axones de la motoneurona superior que se encuentran en la corteza que controlan la vía motora del brazo. Entonces aquí se están dañando los 3 axones. Entonces el paciente va a tener parálisis espástica porque es daño a la motoneurona superior de los músculos del pie
músculos del pie, los músculos de la pierna y puede ser aquí también de los músculos del brazo. Ahora aquí también se está dañando o también se puede dañar las astas anteriores. Entonces si aquí se dañan las astas anteriores, estamos dañando la motoneurona inferior. Y si tenemos daño a la motoneurona inferior, el paciente se va a presentar con parálisis flácida de la motoneurona, de los músculos que están siendo inervados por esta motoneurona inferior, que en este caso son los músculos del brazo. Entonces cuando tenemos daño a la médula espinal, en este caso el paciente se presenta con parálisis espástica de los músculos del pie y de los músculos de la pierna, porque se dañan los axones de las motoneuronas superiores, que finalmente van a hacer sinapsis con las motoneuronas inferiores, que van a inervar estos músculos. Entonces tenemos parálisis espástica de los músculos que son inervados por los axones que se dañaron, y tenemos parálisis flácida a nivel de la lesión. A nivel de la lesión están los músculos que son inervados por esta motoneurona inferior, en este caso correspondiente a los músculos del brazo. Entonces aquí tenemos parálisis espástica por debajo de la lesión, o sea, todos los músculos que son inervados, que reciben inervación por debajo del nivel de la lesión, van a tener parálisis espástica porque se dañan los axones de las motoneuronas superiores que están descendiendo y que van a inervar a las motoneuronas inferiores. Y a nivel de la lesión se está dañando la motoneurona inferior. Entonces, a nivel de la lesión hay parálisis flácida y por debajo del nivel de la lesión hay parálisis espástica. Y en este caso, todo es ipsilateral al lado de la lesión. Aquí la lesión fue del lado izquierdo y tenemos parálisis espástica de los músculos del lado izquierdo que están por debajo de la lesión, y tenemos parálisis flácida de los músculos del brazo que están a nivel de la lesión. Aquí fue el nivel de la lesión, a nivel de los brazos, más o menos. Ahora comparamos esto con en el evento cerebrovascular. Dijimos, solo vamos a tener parálisis espástica de los músculos del pie porque solo se dañó esta motoneurona superior. Ahora, si tenemos un daño más extenso de la corteza, entonces se puede involucrar, por ejemplo, esta motoneurona superior también. Entonces, también se va a dañar los axones de la motoneurona superior, que finalmente van a hacer sinapsis con la motoneurona inferior, que inerva los músculos de la pierna. Aquí puse daño en la región de la corteza, en donde está la vía motora, o en donde se integra la vía motora del pie, y ahorita también lo extendí a la corteza, en donde están las motoneuronas superiores, que van a inervar a las motoneuronas inferiores, que van a inervar a los músculos de la pierna. Entonces, si aquí la lesión se extiende más, entonces también tendremos parálisis espástica, por ejemplo, de la pierna. Pero entonces, como regla general, si tenemos un paciente que viene con parálisis espástica de todos los músculos que están por debajo de un cierto nivel de la médula espinal, y aparte con parálisis flácida de los músculos que están a nivel de la lesión, entonces hubo un daño a nivel de la médula espinal, y el daño está localizado a nivel en donde está la parálisis flácida. Si tenemos un paciente que solo viene con parálisis espástica, y generalmente va a ser parálisis espástica solo de un grupo de músculos, por ejemplo los músculos del pie, esto más probablemente es un evento cerebrovascular. Ahora también podemos tener más involucramiento de músculos, por ejemplo músculos del pie y de la pierna, pero esto va a ser porque el daño se extendió más. Entonces, en este caso, el daño fue en el sistema nervioso central, en la región, en el giro prefrontal, y aquí el daño fue a nivel de la médula espinal. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.